El millonario siguió a la empleada y la vio bajo un puente con sus hijos. La mayor reveló todo. Ricardo Montoya llevaba 3 semanas notando algo que no sabía cómo nombrar. No era una cosa concreta, no era un error en la cocina, ni una mancha en los pisos, ni una queja, ni un retraso. Era algo en Lupe. Algo que se estaba yendo de ella como se va la luz de una vela cuando alguien deja la ventana abierta. Despacio, sin ruido, sin que nadie lo note hasta que la llama ya casi no está. Las manos fueron lo primero. Ricardo la vio servir el desayuno de los trillizos un lunes por la mañana y se detuvo en la puerta de la cocina porque las manos de Lupe estaban rojas, agrietadas, con la piel reventada en los nudillos como si las hubiera sumergido en agua helada durante horas. Ella sirvió los 3 platos de fruta con la misma precisión de siempre. El plátano cortado en rodajas para Sebastián, la manzana en cubos para Santiago, el mango sin semilla para Emilia. Pero las manos le temblaban al soltar la cuchara y los dedos se le cerraban con la rigidez de algo que duele. Después fueron los ojos, las ojeras que Lupe siempre tuvo, las ojeras normales de una mujer que trabaja. Desde las 6 de la mañana se convirtieron en algo distinto, algo más profundo, más oscuro, del color de un moretón que no se cura. Los ojos mismos se hundieron en la cara como si el cráneo estuviera absorbiendo lo que quedaba de ella. Y la ropa, la misma ropa debajo del uniforme, siempre la misma, una blusa gris y unos pants negros que cada semana le quedaban más grandes porque Lupe se estaba encogiendo dentro de ellos como un árbol que pierde hojas en una temporada que no es otoño. Ricardo no dijo nada. No porque no le importara, sino porque no sabía qué decir. ¿Cómo le preguntas a la mujer que limpia tu casa si está bien? ¿Con qué palabras? ¿Con qué derecho? Él le pagaba un sueldo, un buen sueldo, o eso creía, y ella llegaba puntual y se iba puntual, y los trillizos estaban bañados y alimentados, y la casa estaba impecable, y eso era todo lo que Ricardo necesitaba saber, o todo lo que quería saber, o todo lo que se permitía saber. Fue un jueves a las 11 de la mañana cuando el cuerpo de Lupe decidió que ya no podía más. Estaba en la cocina preparando la mamila de Emilia. Los trillizos tenían 4 años y Emilia todavía tomaba leche tibia antes de la siesta porque era la más pequeña de los 3 por 11 minutos y porque Lupe sabía que la leche tibia la hacía dormir mejor. Aunque nadie le había pedido que supiera eso, ni que se acordara, ni que preparara la mamila con la temperatura exacta que a Emilia le gustaba. Lupe estaba de pie frente a la estufa revolviendo la leche con una mano mientras con la otra se sostenía del borde de la barra porque las piernas le temblaban desde la mañana y el piso de la cocina se movía debajo de ella como si la casa estuviera en un barco. La mamila se le cayó primero, después las rodillas, después el cuerpo entero. El sonido que hizo Lupe al caer sobre el piso de la cocina fue un sonido seco, sin amortiguación, el sonido de alguien que se desploma sin poner las manos, porque el cuerpo ya no tiene fuerza ni para protegerse de la caída. La leche se derramó por el mosaico. La mamila rodó hasta la pata de la mesa, y Lupe quedó en el piso, con los ojos cerrados y la cara del color de la ceniza y el uniforme cubriéndole un cuerpo que pesaba menos de lo que debería pesar cualquier mujer de 31 años. Ricardo la encontró 40 segundos después. Venía del escritorio con el teléfono en la mano y la carpeta del inventario del súper de Zapopan debajo del brazo, y cuando entró a la cocina y vio a Lupe en el piso, con la leche derramada alrededor como un charco blanco, soltó todo. Se arrodilló. Le tocó la frente. Estaba helada. Le buscó el pulso en la muñeca. Estaba ahí, débil, irregular, el pulso de algo, pulso de que funciona pero que está a punto de dejar de funcionar. Llamó al doctor Elizondo. Le dijo que viniera inmediatamente,
cargó a Lupe hasta el sillón de la sala, y lo que sintió al levantarla le apretó algo en el pecho que no supo identificar. Pesaba nada. Pesaba como pesan los niños de 10 años, no como pesan las mujeres adultas. El doctor Elizondo llegó en 20 minutos. La revisó en el sillón con el estetoscopio y el baumanómetro y los dedos presionando las costillas que se marcaban debajo del uniforme como teclas de un piano. Le tomó una muestra de sangre. Le revisó las manos agrietadas. Le abrió los párpados con el pulgar y miró las pupilas con una linterna pequeña. Y cuando terminó, se levantó, le hizo una seña a Ricardo para que saliera de la sala y le dijo en el pasillo con la voz baja de los médicos que dan noticias que no deberían tener que dar. Desnutrición severa y principio de hipotermia. Esa mujer no está comiendo, Ricardo. Y por el estado de sus manos y su temperatura basal, te pregunto esto en serio. ¿Esa mujer está durmiendo en la calle? Ricardo lo miró sin entender. Eso es imposible, doctor. Yo le pago su sueldo completo cada quincena. Doctor Elizondo no respondió. Guardó el estetoscopio en el maletín, dejó unas indicaciones sobre la mesa y se fue. Y Ricardo se quedó parado en el pasillo de su mansión de puerta de hierro, mirando hacia la sala donde Lupe dormía en el sillón con el uniforme manchado de leche y el casaco viejo que nunca se quitaba cubriéndole los hombros. El mismo casaco que usaba en pleno mayo, que usaba cuando hacía calor, que usaba siempre como si escondiera algo o como si el casaco fuera más importante que la temperatura. Y por primera vez en 3 años, de tener a esa mujer trabajando en su casa, Ricardo Montoya se hizo la pregunta que debió hacerse el primer día. ¿Cómo vivía la mujer que cuidaba a sus hijos? Ricardo no durmió bien esa noche, ni la siguiente, ni la que vino después. La pregunta del doctor Elizondo se le instaló en la cabeza como un zumbido que no se apaga. ¿Esa mujer está durmiendo? ¿En la calle? No podía ser. Él le pagaba a Lupe 12,000 pesos quincenales. Un buen sueldo para una empleada doméstica en Guadalajara, suficiente para un cuarto, comida y transporte. Lo sabía porque él mismo firmaba la nómina de la casa el 1 y el 15 de cada mes. El mismo documento donde aparecía el nombre completo de Lupe, Guadalupe Hernández López, y la cantidad que Carolina le entregaba en efectivo cada quincena, porque Lupe no tenía cuenta bancaria. Carolina le entregaba. Esa frase le cruzó la mente el viernes por la noche mientras cenaba solo en el comedor, porque Carolina estaba en una cena con sus amigas y los trillizos ya dormían. Ricardo se quedó mirando el plato con el tenedor suspendido y la frase girando. Carolina le entregaba. Él firmaba la nómina, pero Carolina le daba el dinero. Él nunca había visto la transacción, nunca había estado presente, nunca le había preguntado a Lupe si recibía lo que le correspondía, porque ¿por qué iba a preguntarle? Era su esposa quien se encargaba de la casa. Era su esposa en quien confiaba. El sábado, Lupe llegó a las 7 de la mañana como todos los sábados. Preparó el desayuno, bañó a los trillizos, dejó la cocina impecable y a las 12 del mediodía, cuando su turno terminó, se quitó el uniforme en el cuarto de servicio, se puso la blusa gris y los pants negros y el casaco que nunca se quitaba y salió por la puerta trasera de la mansión con una bolsa de plástico en la mano. Ricardo la vio salir desde la ventana del escritorio del segundo piso. Esperó 30 segundos, agarró las llaves de la camioneta y salió detrás de ella. Lupe caminó 4 cuadras por la banqueta del residencial de Puerta de Hierro hasta la avenida principal. Ricardo la seguía en la camioneta a distancia, 3 carros atrás, sintiéndose ridículo y culpable al mismo tiempo. Ridículo porque era un hombre de 40 años siguiendo a su empleada como si fuera un detective de película, y culpable porque el hecho de que necesitara seguirla para saber cómo vivía significaba que en 3 años
nunca se había molestado en preguntar. Lupe se subió al camión en la parada de la avenida Acueducto. Ricardo la siguió con la camioneta. El camión cruzó la ciudad hacia el oriente. Pasó Chapalita, pasó la Minerva, pasó el centro y con cada kilómetro las calles se fueron haciendo más angostas, las banquetas más rotas, las fachadas más grises. Lupe se bajó en una parada cerca de la calzada Independencia y caminó 3 cuadras hasta otra parada, donde se subió a un segundo camión que iba hacia el sur, hacia las colonias que Ricardo conocía solo por las noticias del periódico cuando había inundaciones o cuando encontraban un cuerpo en el río. El segundo camión la dejó en una calle sin pavimentar de la colonia Analco. Ricardo estacionó la camioneta 2 cuadras atrás y la siguió a pie, caminando por una banqueta de tierra con baches y charcos de agua sucia y un olor a drenaje que le quemó la nariz. Lupe caminó sin voltearse, con la bolsa de plástico golpeándole la pierna y el casaco cerrado hasta el cuello, a pesar de que eran las 2 de la tarde y el calor de Guadalajara en mayo pegaba en la espalda como una plancha. Caminó 10 minutos, 15, 20, hasta que la calle terminó en un viaducto de concreto que cruzaba sobre el río San Juan de Dios. Un río que ya no era río, sino una zanja de agua negra con basura y lodo y el olor concentrado de todo lo que la ciudad tiraba y olvidaba. Lupe no cruzó el viaducto. Se detuvo a la orilla, miró a los lados y bajó por un costado de tierra hacia debajo del puente. Ricardo se detuvo detrás de un pilar de concreto a 10 metros de distancia, y lo que vio desde ahí le cambió la forma de entender cada mañana de los últimos 3 años. Debajo del puente, sobre un rectángulo de cartones aplastados que formaban algo que quería ser piso, estaban 3 niños. La mayor, una niña de unos 7 años con el pelo recogido en una trenza apretada y una blusa limpia que le quedaba un poco grande, estaba sentada en un balde volteado peinando el cabello de un niño más pequeño con un peine al que le faltaban 3 dientes. El niño tendría 5 años, quizás 6, y estaba sentado contra la pared de concreto del puente con un cuaderno abierto sobre las piernas y un lápiz corto, sin punta, con el que escribía algo con la concentración de alguien que está haciendo la tarea más importante del mundo. Y en una esquina, dentro de una caja de cartón forrada con hojas de periódico, dormía un bebé cubierto con un casaco. El casaco. Ricardo lo reconoció antes de entender lo que significaba. Era el mismo casaco que Lupe usaba en la mansión todos los días. El casaco que nunca se quitaba, el casaco que todos en la casa consideraban una rareza inofensiva de la empleada. Lupe y su casaco, ni en mayo se lo quita. El casaco que durante el día cubría los hombros de Lupe mientras limpiaba pisos y preparaba mamilas y bañaba trillizos. Por la noche cubría el cuerpo de un bebé que dormía en una caja de cartón debajo de un puente. Los niños vieron a Lupe y corrieron hacia ella. Los 2 mayores, la niña soltó el peine, el niño cerró el cuaderno, corrieron con la velocidad de los niños que llevan horas esperando y que cuando ven a la persona que esperan no pueden contenerse. Lupe se agachó y los abrazó a los 2 al mismo tiempo. Un abrazo apretado, hambriento, el abrazo de alguien que lleva 12 horas sin ver a las personas que más quiere y que cada vez que las deja no sabe si va a volver a encontrar todo igual. La niña se separó primero. Caminó hasta un rincón donde había una cubeta con agua y una taza de plástico, y volvió con la taza llena. «Mamá, te guardamos tortillas del desayuno. Están en la bolsa azul». Lupe tomó el agua, le acarició la trenza a la niña, y después abrió la bolsa de plástico que traía de la mansión y sacó un recipiente de unicel con comida. Ricardo lo reconoció. Era el almuerzo que la propia Lupe se preparaba cada día en la cocina de la mansión, el plato que se servía al mediodía cuando los trillizos dormían la siesta, el plato que Ricardo había visto en la barra de la cocina cientos de veces sin preguntarse si Lupe se lo comía o no.
no se lo comía. Lo guardaba en la bolsa y lo traía aquí. Lupe abrió el recipiente, sacó una cuchara y empezó a darle de comer al niño del cuaderno primero, después a la niña cucharada por cucharada, repartiéndoles la comida con la precisión de alguien que sabe exactamente cuánto come cada uno y cuánto necesita dejar para que alcance. Y ella no comió. No se llevó la cuchara a la boca ni una vez. Partió las tortillas que la niña guardó del desayuno. Tortillas frías y duras que habían pasado medio día en una bolsa de plástico debajo de un puente, y las remojó en el caldo del guisado para ablandarlas, y les dio una a cada uno. Y cuando los dos niños terminaron de comer, Lupe caminó hasta la caja de cartón, levantó al bebé con cuidado de no despertarlo, lo acunó contra su pecho y con la cuchara le dio los restos del caldo. Cucharaditas pequeñas, de las que se le dan a un bebé que apenas empieza a comer sólidos. Cucharaditas que el bebé recibía medio dormido con los ojos cerrados y la boca abriéndose por reflejo. Ricardo estaba parado detrás del pilar con la mano en el concreto y la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Lo que estaba viendo no era una escena de pobreza, era un sistema organizado de supervivencia que funcionaba con la precisión de algo que se ha repetido muchas veces. Las tortillas guardadas, el agua en la cubeta, la comida repartida en orden, el bebé al final. Un sistema que Lupe había construido para mantener vivos a 3 niños debajo de un puente mientras trabajaba 12 horas diarias limpiando una mansión donde sobraba todo lo que a ellos les faltaba. Y entonces Ricardo miró los detalles que le dolieron más que el hambre, y más que la caja de cartón, y más que el casaco. Miró la ropa de los niños, limpia, no nueva, no bonita, pero limpia. La blusa de la niña tenía un parche cosido a mano en el codo. Los pantalones del niño estaban remendados en la rodilla. La ropa del bebé era diminuta y decolorida, pero estaba limpia y seca. Alguien lavaba esa ropa. Alguien la tendía, la secaba, la doblaba. Alguien mantenía la dignidad de 3 niños que vivían en la calle como si vivieran en una casa. Miró hacia el rincón, junto a la pared del puente. Había una bolsa de tela con libros adentro. Los lomos asomaban, gastados, con las esquinas dobladas pero ordenados por tamaño. Había un estuche de lápices abierto con 3 lápices cortos y un sacapuntas. Había un plástico transparente extendido sobre los cartones para protegerlos de la humedad. Había un bote con tapa donde probablemente guardaban las tortillas para que no se las comieran las ratas. Lupe alimentaba a sus hijos con la comida que no comía. Les daba su casaco para que durmieran. Lavaba su ropa en algún lugar que Ricardo no podía imaginar. Les mantenía los libros organizados y los lápices listos y las tareas al día. Vivía debajo de un puente y mantenía la estructura de un hogar donde no había hogar. Y llegaba cada mañana a las 7 a la mansión de Puerta de Hierro, con el uniforme planchado y la sonrisa tímida y las manos agrietadas de lavar ropa en agua fría. Y nadie, ni Ricardo, ni Carolina, ni el doctor, ni nadie, se había preguntado de dónde venía ni a dónde iba. Ricardo se recargó contra el pilar. Cerró los ojos y sintió algo que no tenía nombre, pero que se parecía a la vergüenza multiplicada por 3 años de no haber preguntado, multiplicada por cada desayuno que Lupe sirvió mientras sus hijos comían tortillas frías, multiplicada por cada noche en que él dormía en sábanas de algodón egipcio mientras un bebé dormía en una caja de cartón cubierto por el casaco de su madre. Abrió los ojos, se limpió la cara con la mano, y cuando iba a dar un paso hacia adelante, la niña de la trenza lo vio. Lo vio parado detrás del pilar con la ropa que no pertenecía a esa colonia y la cara que no pertenecía a ese mundo. Y sus ojos, unos ojos oscuros, firmes, serios, de una forma que no correspondía a sus 7 años,
Se clavaron en él con la mirada de alguien que reconoce una amenaza antes de que se declare. La niña se puso de pie, se colocó frente a sus hermanos y miró a Ricardo sin parpadear, esperando con los puños cerrados y la trenza apretada y la postura de una niña que ha aprendido que los extraños que aparecen cerca de tu casa, aunque tu casa sea debajo de un puente, nunca traen nada bueno. Lupe lo vio 3 segundos después que Sofía. Estaba sentada en los cartones con Mateo en brazos dándole las últimas cucharaditas de caldo, cuando sintió en cambio en el cuerpo de su hija, la rigidez, la postura, los puños, y levantó la vista hacia donde Sofía estaba mirando. Y cuando vio a Ricardo Montoya parado detrás del pilar del viaducto, con su camisa de vestir y sus zapatos de piel, y su cara de hombre que acaba de ver algo que no puede procesar, el color se le fue de la cara como se va el agua por un desagüe. Se levantó de los cartones con Mateo todavía en brazos. El bebé se despertó con el movimiento y empezó a hacer un sonido suave. No llanto, sino queja, la queja de un niño de 1 año y medio que estaba dormido y que ahora percibe que algo cambió en el cuerpo de su madre, la tensión, el temblor, el corazón latiendo tan fuerte que el bebé podía sentirlo contra su oreja. «Señor», dijo Lupe, y la palabra salió rota, partida a la mitad por el miedo total de alguien que acaba de perder lo único que le quedaba, el secreto que sostenía todo. «Señor, por favor, no me despida. Yo sé que debí contarle, yo sé que debí decir que tengo hijos y que vivo, que vivimos». La voz se le quebró. Las lágrimas le empezaron a caer, pero ella no se las limpió porque tenía a Mateo en un brazo y la otra mano la puso al frente, extendida, como si pudiera detener con la palma abierta lo que estaba a punto de pasar. «Si usted sabe que vivo así, va a pensar que soy mala madre, que no puedo cuidar a sus hijos si no puedo cuidar a los míos. Y yo necesito este trabajo, señor. Este trabajo es lo único que tengo. Si me lo quita, no tenemos nada. Nada». Ricardo no respondió. No porque no quisiera, sino porque no podía. Tenía la mandíbula trabada y los ojos clavados en algo que estaba delante de Lupe, algo que había captado su atención desde antes de que Lupe empezara a hablar y que ahora ocupaba todo el espacio de su conciencia. Sofía. La niña estaba parada entre Ricardo y sus hermanos, con los pies descalzos sobre la tierra húmeda y los brazos ligeramente abiertos a los costados. No como una niña de 7 años, sino como alguien que ha aprendido que cuando hay peligro, lo primero que se hace es ponerse entre el peligro y lo que uno quiere proteger. Detrás de ella, Emiliano estaba sentado contra la pared del puente con el cuaderno apretado contra el pecho y los ojos muy abiertos, mirando a Ricardo con la inmovilidad de un niño que ha aprendido que cuando un extraño aparece, lo mejor es no moverse. Y más atrás, en la caja de 1900 cartón que ya no tenía bebé, quedaba el casaco arrugado sobre el periódico como la prueba de algo que Ricardo todavía estaba procesando. Sofía lo miró. Lo miró de frente, sin bajar los ojos, sin retroceder, con una mirada que no era de niña, sino de alguien que tuvo que crecer antes de tiempo porque las circunstancias no le dieron otra opción. Y cuando habló, su voz salió firme, de una manera que no correspondía a su edad, ni a su tamaño, ni a la tierra que tenía en los pies, ni al puente que tenía sobre la cabeza. «Si va a gritar a mi mamá», dijo Sofía. «¡Grite a mí!». Ricardo parpadeó. La frase lo golpeó con una fuerza que no esperaba, no por las palabras, sino por la forma en que las dijo, sin titubeo, sin temblor, con la seguridad absoluta de alguien que ha tomado una decisión y que no va a cambiarla sin importar lo que pase después. «Ella trabaja todo el día para usted», continuó Sofía sin mover los pies del lugar donde estaba plantada. «Sale a las 6 de la mañana cuando todavía está oscuro y regresa a las 7 de la noche cuando ya está oscuro otra vez. Nos deja su comida.
nos deja su cobija. La niña señaló el casaco en la caja sin voltearse, porque voltearse significaría dejar de mirar a Ricardo, y Sofía no iba a dejar de mirarlo. No duerme. Yo la escucho en la noche. Se acuesta cuando nosotros nos dormimos y se levanta antes de que nos despertemos. Se acuesta en el cartón sin nada encima, porque todo lo que tiene nos lo da a nosotros. Lupe dio un paso hacia adelante con Mateo en brazos. Sofía, cállate, mija. No le hables así al señor. No, mamá, dijo Sofía sin voltearse. Siempre me dices que me calle, que no diga nada, que aguante. Pero yo no me voy a callar. La niña miró a Ricardo otra vez. Las lágrimas le habían empezado a caer, pero la voz no le temblaba, como si las lágrimas y la voz fueran dos cosas separadas que podían funcionar al mismo tiempo, sin que una afectara a la otra. Mi mamá no es mala, señor. Los malos son los que la echaron de la otra casa. Mi mamá pagaba su renta cada mes. Nunca debía nada. Pero hace 3 meses ya no le alcanzó el dinero y el señor de la casa nos sacó. Nos sacó con todo y mis hermanos, con todo y el bebé. Y mi mamá buscó otro cuarto, pero no le alcanzaba porque su dinero se hizo chiquito, señor. Su dinero se hizo chiquito de un mes para otro y ella no sabe por qué. Ricardo sintió algo moverse en su pecho. Un movimiento frío, pesado, como una piedra que se desplaza en el fondo de un río. ¿Qué quieres decir con que su dinero se hizo chiquito? Sofía lo miró con los ojos húmedos pero firmes. Mi mamá ganaba 12,000 pesos. Yo lo sé porque ella me enseñó a contar el dinero. Dice que las mujeres siempre tienen que saber cuánto les pagan para que nadie las engañe. Hace 3 meses empezó a ganar 6,000, la mitad, de un día para otro. El frío en el pecho de Ricardo se convirtió en algo más pesado. Algo que no era frío, sino la sombra de una sospecha que todavía no quería mirar de frente. ¿Tu mamá te dijo por qué le bajaron el sueldo? Mi mamá no habla de eso, dijo Sofía. Mi mamá no habla de nada que la haga llorar enfrente de nosotros. Pero yo la escuché hablar por teléfono con mi tía una noche. Dijo que la señora de la casa le dijo que a partir de ahora le iba a pagar menos. Y que cuando mi mamá preguntó por qué, la señora le dijo que si reclamaba la iba a correr y le iba a decir al señor que ella era ratera. Ricardo cerró los ojos. Los cerró con la fuerza de alguien que necesita un momento de oscuridad para procesar algo que es demasiado luminoso y demasiado terrible al mismo tiempo. Carolina. La señora de la casa era Carolina, su esposa. La mujer con la que dormía cada noche y desayunaba cada mañana y con la que llevaba 8 años de matrimonio, le había cortado el sueldo a Lupe a la mitad sin decirle. Había embolsado la diferencia, y cuando Lupe intentó hablar, la amenazó con despido y con acusarla de robo. Y el resultado de esa decisión estaba frente a él. 3 niños viviendo debajo de un puente, una mujer desmayándose de hambre en su cocina y un bebé durmiendo en una caja de cartón cubierto por el casaco que su madre no se quitaba durante el día porque si se lo quitaba su hijo no tendría con qué taparse durante la noche. Abrió los ojos, miró a Sofía, miró a Emiliano, que seguía sentado contra la pared con el cuaderno apretado contra el pecho. Y le habló al niño con la voz suave de alguien que está intentando no asustar a alguien que ya está asustado. ¿Puedo ver tu cuaderno? Emiliano miró a Sofía. Sofía lo miró a él. Y con un movimiento de cabeza casi imperceptible, un permiso silencioso entre hermanos que tienen su propio lenguaje, el lenguaje de los niños que han aprendido a comunicarse sin palabras, porque las palabras a veces atraen problemas. Emiliano se levantó de la pared, caminó 3 pasos hasta donde estaba Ricardo y le extendió el cuaderno con las 2 manos. Ricardo lo abrió. En la primera página, con letra de mujer, con letra de madre, estaba escrito con plumón azul. Estudia, mi amor. Un día vamos a tener una casa de verdad.
Y debajo, con letra de niño, con letra temblorosa y chueca de un niño de 5 años que todavía no domina las curvas de las letras, estaba escrito con el lápiz sin punta: «Yo quiero ser doctor para curar a mi mamá». Ricardo cerró el cuaderno. Lo cerró despacio, con las 2 manos, y se lo devolvió a Emiliano. Y cuando el niño lo agarró y lo apretó contra su pecho otra vez, Ricardo se volteó hacia el río para que nadie viera su cara. Pero Sofía sí la vio, y Lupe sí la vio. Y lo que vieron fue a un hombre de 40 años llorando en silencio frente a un río de agua negra, con los hombros sacudiéndose y las manos apretadas a los costados y la mandíbula temblando de algo que no era frío, sino la acumulación de todo lo que había visto en la última hora. Los cartones, la caja, el casaco, la comida repartida, los libros organizados, la ropa limpia, el lápiz sin punta, las 9 palabras del cuaderno de un niño de 5 años que quería ser doctor para curar a la mujer que se estaba matando por mantenerlo vivo. Ricardo se limpió la cara con la manga de la camisa, se volteó, caminó hasta donde estaba Lupe y sin decir nada se quitó el casaco. No el casaco de Lupe, sino el suyo de marca, de lana, que costaba lo que Lupe no ganaba en un mes, y lo puso sobre los hombros de ella con la delicadeza de alguien que está haciendo el primer gesto correcto después de 3 años de gestos ausentes. Lupe lo miró con los ojos rojos, y Mateo en brazos y el casaco de Ricardo sobre los hombros y el miedo todavía en la cara, pero mezclado ahora con algo que se parecía a la confusión de alguien que esperaba un golpe y recibió otra cosa. Ricardo se agachó frente a la caja de cartón. La miró. Miró el periódico arrugado que servía de colchón. Miró la marca que el cuerpo de Mateo había dejado en el cartón de tanto dormir ahí. Se levantó, caminó hasta Lupe, extendió los brazos. Y Lupe, después de un momento de duda, el momento de duda de una mujer que lleva 3 años sin confiar en nadie, porque la última vez que confió en alguien, le cortaron el sueldo a la mitad, le entregó a Mateo. Ricardo cargó al bebé, lo sostuvo contra su pecho con la torpeza de un hombre que tiene trillizos de 4 años, pero que nunca ha cargado al hijo de alguien más, y Mateo se acomodó contra él con la facilidad de los bebés que no distinguen entre ricos y pobres, y que solo distinguen entre brazos que sostienen y brazos que no. Miró a Sofía. La niña seguía parada en el mismo lugar, con los puños a los costados y la trenza apretada y los ojos húmedos pero secos al mismo tiempo, con la postura de alguien que todavía no sabe si lo que está pasando es bueno o malo y que no va a bajar la guardia hasta estar segura. «Nadie va a gritar a tu mamá», dijo Ricardo mirándola a los ojos. «Nunca más, nadie». Sofía no respondió, no se movió. Lo miró un segundo más con esos ojos que habían visto demasiado para 7 años, y algo se aflojó en su cara. No una sonrisa, no todavía, no, pero sí el primer signo de que la tensión que le había endurecido la mandíbula empezaba a ceder. «Vamos», dijo Ricardo, «agarren sus cosas, se vienen conmigo». Sofía miró a su madre. Lupe miró a Ricardo. Y en la cara de Lupe cruzó algo que no era gratitud todavía, sino algo anterior a la gratitud, algo que se parecía al alivio de alguien que lleva meses conteniendo la respiración y que por fin, suelta el aire. Sofía fue la primera en moverse. Caminó hasta la pared del puente, agarró la bolsa de tela con los libros, el estuche de lápices, la bolsa con la ropa limpia. Dobló el plástico que protegía los cartones. Guardó el peine de 3 dientes en el bolsillo de su pantalón y recogió del piso una bolsa de plástico del súper que Ricardo no había visto antes. Una bolsa arrugada, atada con un nudo, que Sofía cargó con las 2 manos y que apretó contra su cuerpo con el cuidado de alguien que carga algo más valioso que todo lo demás. Ricardo no supo qué había en esa bolsa. No preguntó. Caminó hacia la camioneta con Mateo en un brazo y la bolsa de libros en el otro.
y detrás de él caminaron Lupe con Emiliano de la mano y Sofía al final, cerrando la fila, mirando hacia atrás una última vez para asegurarse de que no dejaban nada, porque los niños que han vivido con nada aprenden que nada se deja atrás. El camino de vuelta duró 40 minutos. 40 minutos en los que Ricardo manejó la camioneta por las mismas calles que Lupe recorría 2 veces al día en camión, las calles sin pavimentar de la colonia Analco, después la calzada Independencia, después el centro, después las avenidas arboladas del poniente, y con cada kilómetro que la camioneta avanzaba hacia Puerta de Hierro, el contraste se hacía más obsceno. Las banquetas se iban arreglando, las fachadas se iban pintando, los árboles se iban multiplicando y el mundo se iba transformando en el mundo donde Ricardo vivía y que estaba a 40 minutos y a un universo entero de distancia del lugar donde Lupe dormía con sus hijos sobre cartones. Lupe iba en el asiento del copiloto con Mateo, dormido en sus brazos y la mirada fija en el camino, sin hablar, con la postura de alguien que todavía no sabe si lo que está pasando es real o si va a despertar debajo del puente con el periódico pegado a la mejilla y el sonido del río sucio como despertador. Atrás, Emiliano iba sentado con el cuaderno en las piernas y la cara pegada a la ventana mirando las casas que pasaban con los ojos del tamaño de platos. Porque un niño de 5 años que duerme debajo de un puente no sabe que existen casas con jardín ni cochera y bardas pintadas de blanco. Y descubrirlo de golpe mientras la camioneta avanza a 60 kilómetros por hora es como descubrir que el mundo es más grande y más injusto de lo que imaginabas. Y Sofía iba sentada detrás de Ricardo, en silencio, con la bolsa del súper en el regazo y las manos sobre la bolsa y la mirada al frente, sin ver las casas, sin ver los jardines, sin ver nada de lo que Emiliano veía con asombro. Porque Sofía tenía 7 años, pero la mirada de alguien que dejó de asombrarse con el mundo el día que un hombre tocó la puerta del cuarto donde vivían y les dijo que tenían 24 horas para salir. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo ahí?, preguntó Ricardo sin quitar los ojos del camino. Lupe no respondió. Apretó a Mateo contra su pecho y miró por la ventana, y el silencio que dejó fue el silencio de una mujer que no sabe cómo decir lo que tiene que decir, porque decirlo en voz alta lo hace más real. 3 meses, dijo Sofía desde el asiento de atrás. 87 días. Yo los cuento. Ricardo ajustó el espejo retrovisor para ver a la niña. ¿Los cuentas? Cada noche antes de dormir, hago una raya en la pared del puente con una piedra, dijo Sofía con la naturalidad de alguien que explica algo que hace todos los días, como lavarse los dientes o peinarse, excepto que lo que hacía todos los días era contar los días que llevaba viviendo en la calle. Mi mamá no sabe, la hago cuando ella se duerme. Sofía, dijo Lupe en voz baja sin voltearse. 87 rayas, mamá. 87 días durmiendo en cartones. El silencio que siguió ocupó la camioneta entera. Ricardo apretó el volante. Sofía siguió hablando, no porque alguien se lo pidiera, sino porque llevaba 87 días callándose y la presa se había roto y el agua salía con la fuerza de todo lo que contenía. Antes vivíamos en un cuarto en la colonia, Oblatos, dijo Sofía. Era chiquito, pero tenía puerta con llave y una estufa y un baño que compartíamos con los vecinos. Mi mamá pagaba 3.200 al mes. Nos alcanzaba. No sobraba, pero nos alcanzaba. Mamá compraba un pollo los domingos y nos duraba hasta el miércoles. Del jueves al sábado comíamos frijoles con tortillas y los domingos otra vez pollo. Ricardo la escuchó. Escuchó la contabilidad de una niña de 7 años que sabía exactamente cuánto costaba el cuarto, cuánto costaba el pollo, cuántos días duraba la comida, porque en las familias donde el dinero no alcanza a los niños, aprenden a contar antes de aprender a leer.
Hace 3 meses mi mamá llegó un viernes con menos dinero, continuó Sofía. No nos dijo por qué, pero esa semana no hubo pollo el domingo, ni el siguiente. Y después el señor del cuarto vino 3 veces a cobrar, y mi mamá le pedía tiempo y él decía que no. Y una noche vino con un cerrajero y nos sacó las cosas a la banqueta. ¿De noche?, preguntó Ricardo con la voz contenida. Eran como las 10. Emiliano ya estaba dormido. Mi mamá lo cargó con una mano y con la otra agarró la bolsa de la ropa. Yo agarré los libros y el cuaderno de Emi y la bolsa de los papeles. Mateo iba en la espalda de mi mamá con el rebozo. Sofía hizo una pausa. Caminamos mucho esa noche. Mi mamá buscaba un lugar donde no lloviera. Encontró el puente. Había cartones debajo. No había nadie. Mi mamá puso a Mateo en el cartón, nos tapó con el casaco y la cobija que pudimos sacar y se sentó al lado de nosotros sin acostarse. No durmió esa noche, yo tampoco. Me hice la dormida, pero la vi sentada mirando el río toda la noche con Mateo en brazos. Ricardo se pasó un alto. No lo vio. No vio nada excepto la imagen que Sofía estaba poniendo en su cabeza. Una mujer sentada en cartones debajo de un puente en la noche, con un bebé en brazos, mirando un río de agua negra, sin dormir, sin llorar, sin quejarse, simplemente sentada en la oscuridad, decidiendo que al día siguiente se iba a levantar e iba a ir a trabajar a una mansión donde sobraba todo lo que a ella le faltaba. Las primeras noches llovió, dijo Sofía. El agua entraba por un lado del puente. Mi mamá nos movía a todos al otro lado y ponía el plástico encima de los cartones. Pero el agua se metía por abajo. Mateo se enfermó de la tos la segunda semana. Mi mamá lo llevó a la farmacia de la esquina y le compraron un jarabe con lo poco que le quedaba. Yo le ponía trapos húmedos en la frente como mi mamá me enseñó. Emiliano se despegó de la ventana y miró a su hermana. Sofía, no cuentes lo de las ratas. Sí, voy a contarlo, dijo Sofía. Una noche vinieron ratas, 2, grandes, se metieron debajo de los cartones buscando las tortillas. Mi mamá las espantó con un palo, pero Emiliano no pudo dormir esa noche, ni la siguiente ni la otra. Ahora duerme con los zapatos puestos, porque dice que las ratas no muerden los zapatos. Ricardo miró por el espejo a Emiliano. El niño tenía la cabeza baja y las manos agarrando el cuaderno con fuerza y los pies con zapatos, los zapatos puestos dentro de la camioneta, los zapatos que no se quitaban ni siquiera ahora, apretados contra el piso. Llegaron a Puerta de Hierro a las 3:30 de la tarde. Ricardo estacionó la camioneta en la cochera. Se bajó. Abrió la puerta del copiloto para Lupe, y cuando caminaron hacia la entrada de la casa, Lupe giró automáticamente hacia la puerta de servicio. La puerta lateral, la puerta por donde entraba y salía todos los días desde hacía 3 años, la puerta que no era la puerta principal porque la puerta principal no era para ella. «Por aquí», dijo Ricardo parado frente a la puerta principal con la mano en la manija. «Hoy entran por aquí». Lupe lo miró la puerta, y entró con Mateo en brazos, y los ojos llenos de algo que no era gratitud todavía, sino confusión. La confusión de una mujer que lleva 3 años usando la puerta de servicio y que no sabe caminar por la puerta principal de una casa que conoce de memoria, pero que nunca ha visto desde este ángulo. Lo que siguió en las 3 horas siguientes fue algo que Ricardo observó desde los márgenes con el estómago apretado y los ojos abiertos, porque cada detalle le revelaba algo que debería haber sabido y no sabía. Lupe bañó a los 3 niños en el baño del cuarto de huéspedes, uno por uno, con el agua caliente que los niños tocaron como si fuera algo extraordinario. Emiliano puso las manos debajo del chorro y miró a su mamá,
con una expresión que Ricardo no olvidaría nunca. La expresión de un niño de 5 años, descubriendo que el agua puede salir caliente. Sofía se lavó el pelo ella sola, de pie en la regadera con los ojos cerrados y la cabeza hacia atrás, y las manos frotando el champú con la eficiencia de una adulta. Porque Sofía llevaba meses sin champú y sin agua caliente y sin regadera, pero no había olvidado cómo se hacía, de la misma forma en que no había olvidado nada de lo que su madre le enseñó. Y Mateo lloró cuando el agua le tocó la espalda, no de dolor sino de sorpresa, la sorpresa de un bebé que solo conocía el agua fría de la cubeta y que no sabía que existía otra temperatura. Lupe les puso ropa limpia, la ropa que traía en la bolsa, la misma ropa remendada y parcheada pero limpia, siempre limpia. Ricardo mandó a Conchita, la otra empleada que venía los sábados, a comprar ropa nueva para los 3 niños. Conchita volvió con bolsas y Sofía miró la ropa nueva sin tocarla, con las manos a los costados, con la expresión de alguien que no sabe si puede agarrar lo que le ofrecen porque nunca le han ofrecido nada. «Es para ti», dijo Ricardo. Sofía miró a su madre. Lupe asintió con los ojos rojos, y Sofía tomó la blusa con las 2 manos y la miró como se miran las cosas que importan, con detenimiento, con cuidado, con la seriedad de una niña que sabe lo que cuesta cada cosa, porque ha visto a su madre contar monedas en la oscuridad debajo de un puente. Los trillizos de Ricardo bajaron las escaleras a las 4 de la tarde, cuando se despertaron de la siesta. Sebastián fue el primero en verlos. Se detuvo en el último escalón, miró a los 3 niños sentados en la mesa de la cocina comiendo sopa caliente y gritó hacia arriba: «Santiago, Emilia, bajen, son los hijos de Lupe». Ella siempre nos contó de ellos. Y bajaron los 3 corriendo y se sentaron en la mesa con los hijos de Lupe y comieron juntos, 6 niños alrededor de una mesa con platos de sopa, y Ricardo se recargó en la pared de la cocina mirando la escena con la mandíbula apretada, porque sus trillizos sabían que Lupe tenía hijos y él no. Sus trillizos de 4 años sabían más sobre la vida de la mujer que los cuidaba que él, que le firmaba la nómina cada quincena. A las 8 de la noche, los niños de Lupe se durmieron en el cuarto de huéspedes. Emiliano se durmió en 3 minutos, hundido en la almohada, con una profundidad que solo alcanzan los niños que llevan meses durmiendo en cartón y que de pronto descubren que las camas existen. Mateo se durmió en los brazos de Lupe, en una cama, sin caja, sin periódico, sin el frío del concreto debajo del cartón, pero Lupe le puso el casaco encima, el casaco viejo, gastado, que olía a mansión de día y a puente de noche. Lo puso encima de Mateo, aunque la habitación estaba tibia, y las cobijas eran suficientes, porque el casaco ya no era solo un casaco. Era la promesa de que su madre estaba cerca, el olor de lo que quedaba de un hogar cuando ya no hay hogar. Sofía fue la última en acostarse. Se metió en la cama con la bolsa del súper al lado de la almohada. Lupe le dijo que la dejara en la mesa. Sofía dijo que no. Lupe no insistió. Conocía a su hija. Conocía esa terquedad que no era terquedad, sino instinto de protección. La misma terquedad que la hizo pararse frente a Ricardo con los puños cerrados para defender a una madre que no podía defenderse sola. A las 10, con la casa en silencio y los 6 niños dormidos, Ricardo se sentó en el escritorio del 2.º piso. Abrió la computadora. Entró al sistema contable de la casa, el sistema donde registraba todos los gastos domésticos, las nóminas, los pagos a proveedores. Buscó la nómina de Lupe, y lo que encontró confirmó todo lo que Sofía le había dicho debajo del puente. La nómina decía 12,000 pesos quincenales. Eso era lo que Ricardo autorizaba. Eso era lo que salía de su cuenta. Pero cuando abrió el archivo de gastos que Carolina administraba, el archivo de gastos variables del hogar, que incluía las compras del súper, el jardinero, la tintorería
y los pagos en efectivo al personal, encontró algo que no debería estar ahí. Un retiro quincenal de 6,000 pesos bajo la categoría Complemento Personal CO durante los últimos 3 meses. CO, Carolina Ortega. 6,000 pesos quincenales que Carolina se pagaba a sí misma con el dinero que le quitaba a Lupe. Ricardo hizo los cálculos. 3 meses, 6 quincenas, 6,000 pesos cada una. 36,000 pesos. Carolina le había robado 36,000 pesos a una mujer que ganaba 12,000, que tenía 3 hijos, que no tenía marido, que no tenía familia en Guadalajara, que no tenía nada excepto un trabajo y la dignidad de mantener a sus hijos limpios y alimentados y escolarizados con la mitad del dinero que le correspondía. Y cuando el dinero dejó de alcanzar para el cuarto y Lupe fue despejada con sus 3 hijos a la calle, Carolina siguió sentándose en la mesa del comedor a cenar con Ricardo como si nada pasara. Siguió gastando en restaurantes y bolsas y salones. Siguió viviendo en una mansión de puerta de hierro mientras la mujer a la que le robaba dormía debajo de un puente con un bebé cubierto por un casaco. Ricardo cerró la computadora, apagó la lámpara y se quedó sentado en la oscuridad del escritorio con las manos entrelazadas y la mandíbula apretada y la certeza de que la mujer que dormía a 10 metros de él en la recámara principal no era la mujer con la que creía estar casado. A las 2 de la mañana se levantó por un vaso de agua, bajó a la cocina en silencio, sin prender luces, guiándose por la costumbre de 3 años en la misma casa. Y cuando llegó a la cocina, encontró a alguien sentada en la barra. Sofía, con las piernas colgando del banco porque no le llegaban al piso, con la bolsa del súper en el regazo, con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando hacia la ventana de la cocina que daba al jardín iluminado por las luces exteriores, con la expresión de una niña que no puede dormir porque lleva 3 meses sin techo y de pronto tiene techo y paredes y cama y cobijas y el cerebro no sabe cómo procesar la diferencia. ¿No puedes dormir?, preguntó Ricardo sentándose en el banco de al lado. Sofía negó con la cabeza. ¿Tienes miedo? No, dijo Sofía. Es que la cama es muy suave y me siento rara. Debajo del puente me dormía rápido porque estaba cansada. Aquí no estoy cansada y la cama es tan suave que no sé cómo acomodarme. Ricardo la miró. Miró la bolsa del súper en su regazo. ¿Qué llevas ahí, Sofía? Sofía apretó la bolsa. Lo miró con los ojos entrecerrados, evaluándolo, midiéndolo con la mirada de alguien que ha aprendido a no confiar y que necesita un momento para decidir si esta vez es diferente. Y después de un silencio que duró lo que dura una decisión importante, 3 segundos, 4, 5, habló. Mi mamá siempre me dice una cosa, dijo Sofía. Me dice, la verdad siempre necesita prueba, Sofía. Si no tienes prueba, tu verdad no vale. La niña miró la bolsa. Mi mamá guarda todos los recibos que le dan cuando le pagan. Todos. Desde que empezó a trabajar aquí. Los guarda en una bolsa de plástico y yo los guardo en mis turnos. Mi bolsa, porque mi mamá dice que los papeles importantes los tiene que guardar alguien de confianza. Ricardo sintió que el aire de la cocina se volvía más pesado. Aquí están todos los recibos de los últimos 3 meses, dijo Sofía, abriendo un poco la bolsa para que Ricardo pudiera ver adentro. Papeles doblados, recibos de nómina escritos a mano con la letra de Carolina, cada uno con la fecha y la cantidad y la firma de Lupe. Cada uno dice 6,000 pesos. Pero mi mamá me enseñó que antes le pagaban 12,000. La señora de la casa le empezó a dar la mitad y cuando mi mamá preguntó, la señora le dijo que si hablaba la iba a correr y le iba a decir al señor que ella robaba. Mi mamá no roba, señor. Mi mamá nunca ha robado nada. Mi mamá ni siquiera se come la comida de esta casa. Se la lleva a nosotros. Ricardo extendió la mano. ¿Me dejas verlos? Sofía lo miró. Apretó la bolsa un momento más
Y después, con la lentitud de alguien que entrega algo que protegió durante 87 noches debajo de un puente, aflojó las manos y le pasó la bolsa. Ricardo la abrió, sacó los recibos, los extendió sobre la barra de la cocina, uno al lado del otro, 6 recibos de 6, quincenas, cada uno con la misma letra de Carolina, cada uno con la misma cantidad, 6.000, cada uno con la firma temblorosa de Lupe y la fecha y la nota pago quincenal servicio doméstico, 6 papeles que contaban la historia completa de lo que había pasado. Una mujer rica le robó a una mujer y pobre la mitad de su sueldo durante 3 meses. Y la mujer pobre no dijo nada porque la mujer rica la amenazó. Y el resultado fueron 3 niños durmiendo en cartones debajo de un puente mientras un bebé usaba un casaco de adulto como cobija. Sofía, dijo Ricardo con la voz baja, mirando los recibos sobre la barra. Mañana voy a necesitar que me prestes estos papeles un momento. Me los va a devolver. Te los voy a devolver. ¿Me lo promete? Ricardo la miró. Miró los ojos de una niña de 7 años que había guardado 6 recibos durante 3 meses debajo de un puente, porque su madre le enseñó que la verdad necesita prueba, que había dormido con la bolsa de plástico debajo de la cabeza como almohada para que nadie se la quitara, que había cargado esa bolsa desde los cartones hasta la camioneta y desde la camioneta hasta la cama, y que ahora estaba sentada en una cocina que costaba más que todo lo que su familia había ganado en su vida, ofreciendo las pruebas que podían cambiar todo, a cambio de una sola cosa: que se las devolvieran. Te lo prometo, dijo Ricardo. Sofía asintió. Se bajó del banco, caminó hacia la puerta de la cocina, y antes de salir se volteó y dijo algo que Ricardo escuchó como si fuera una sentencia. Mi mamá no necesita que usted la salve, señor. Mi mamá nos salvó a nosotros sola. Lo que mi mamá necesita es que alguien vea la verdad, y la verdad está en esos papeles. Caminó por el pasillo en silencio, con los pies descalzos sobre el mosaico frío y la espalda recta de una niña que acaba de entregar lo más valioso que tenía, y desapareció en la oscuridad del cuarto de huéspedes donde su madre y sus hermanos dormían por primera vez en 87 noches bajo un techo que no era de concreto. Carolina bajó las escaleras el domingo a las 9 de la mañana con la bata de seda puesta y el cabello recogido en un chongo flojo y la cara sin maquillaje de alguien que espera encontrar la cocina vacía, el café listo y el periódico en la barra. Lo que encontró fue otra cosa. Los 6 niños estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina, los trillizos de un lado, Sebastián, Santiago y Emilia, y los hijos de Lupe del otro, Sofía, Emiliano y Mateo en la periquera que Ricardo sacó del closet, porque era la periquera que Emilia ya no usaba y que Mateo necesitaba. Lupe estaba de pie junto a la estufa sirviendo huevos revueltos en 6 platos con la misma precisión de siempre, el mismo cuidado de siempre, excepto que esta vez no estaba sirviendo 3 platos, sino 6, y los 3 platos extras eran para sus propios hijos que por primera vez en 87 días estaban desayunando huevos calientes en una mesa con mantel. Carolina se detuvo en la entrada de la cocina. Su mirada recorrió la escena con la velocidad de alguien que está procesando algo que no estaba en sus planes. Los niños desconocidos, la ropa nueva, la periquera, los platos extras, Lupe sirviendo comida con una expresión que Carolina nunca le había visto. No la expresión tímida y cabizbaja de siempre, sino algo que se parecía a la tranquilidad mínima y frágil de una madre que puede ver a sus hijos comer caliente. ¿Qué es esto?, dijo Carolina con una voz que todavía no era grito, pero que ya tenía el filo de algo que estaba a punto de serlo. «Buenos días, Carolina», dijo Ricardo desde la barra donde estaba tomando café con el periódico cerrado y la mirada fija en su esposa. «Son los hijos de Lupe. Se van a quedar aquí». El silencio duró 2 segundos. Después Carolina cruzó la cocina en 3 pasos
y se plantó frente a Ricardo con los ojos encendidos y la voz subiendo de volumen con cada palabra. ¿Qué hacen esos niños en mi casa? ¿Quién los trajo? ¿Quién autorizó esto? Sebastián levantó la cabeza del plato. Papá los trajo, mamá. Son los hijos de Lupe. Ella siempre nos cuenta de ellos. Sofía es la grande, Emiliano es el del cuaderno y Mateo es el bebé. ¿Verdad, Lupe? Lupe no respondió. Se quedó parada junto a la estufa con la sartén en la mano y los ojos fijos en el piso, porque la presencia de Carolina en la cocina le activó el mismo reflejo que llevaba 3 meses activándose cada vez que estaba cerca de ella. El reflejo de hacerse pequeña, de no ocupar espacio, de desaparecer. Ricardo, dijo Carolina bajando la voz a un tono que era peor que el grito, porque era el tono que usaba cuando calculaba, cuando medía, cuando elegía las palabras como herramientas. Quiero hablar contigo en la sala. Ahora. Ricardo dejó el café en la barra. Se levantó. Caminó a la sala. Carolina cerró la puerta detrás de ellos, y antes de que Ricardo pudiera sentarse, ella ya estaba hablando con la velocidad de alguien que necesita controlar la narrativa antes de que se le escape. No sé qué te dijo esa mujer ni qué historia te inventó, pero esos niños no se pueden quedar aquí. Esta es nuestra casa, Ricardo, nuestra, de nuestra familia. No es un albergue, no es un refugio para los hijos de la empleada. Si Lupe tiene problemas personales, que los resuelva ella. Nosotros le pagamos para que trabaje, no para que traiga a su familia a vivir con nosotros. ¿Cuánto le pagamos, Carolina?, preguntó Ricardo. La pregunta salió con la calma de alguien que ya conoce la respuesta y que la hace no para informarse, sino para observar la reacción de quien tiene que contestarla. Y la reacción fue exactamente la que Ricardo esperaba. Un parpadeo. Un parpadeo mínimo, casi imperceptible, que duró 1/10 de segundo, pero que contenía todo. La sorpresa, el cálculo, la recalibración de alguien que acaba de entender que la conversación no va por donde ella pensaba. 12,000 quincenales, dijo Carolina sin parpadear otra vez. Lo que siempre le hemos pagado. ¿Y eso es lo que le entregas? Obviamente. Cada quincena, los 12,000 completos. ¿A dónde quieres llegar, Ricardo? Ricardo la miró. La miró con la mirada de un hombre que pasó la noche revisando números en una computadora y encontró una columna que decía complemento personal SEO y que ahora necesita escuchar la mentira completa de la boca de su esposa antes de destruirla con la verdad. A ningún lado, dijo Ricardo. Solo quiero que me confirmes que le pagas los 12,000 completos. Sí, Ricardo, los 12,000 completos. ¿Satisfecho? Ricardo asintió. No dijo nada más sobre el tema. Y ese silencio calculado de un hombre que tiene pruebas pero que elige no mostrarlas todavía, fue lo que cambió el tono de Carolina, porque Carolina reconocía los silencios y sabía que los silencios de Ricardo eran más peligrosos que sus palabras. Quiero que esos niños se vayan hoy, dijo Carolina cambiando de estrategia, volviendo al ataque directo. Y quiero que Lupe entienda que su trabajo es limpiar esta casa, no instalar a su familia aquí. Lupe y sus hijos se quedan, dijo Ricardo. Si se quedan, yo me voy. Esa es tu decisión. Carolina lo miró. La amenaza del divorcio era su carta más fuerte. Siempre lo había sido, en cada discusión, en cada desacuerdo. La posibilidad de irse era el arma que Carolina sacaba cuando necesitaba ganar, porque sabía que Ricardo le tenía miedo a la ruptura, al escándalo, al desorden de una separación. Pero esta vez la cara de Ricardo no cambió, no se tensó, no dudó, no bajó la mirada, y eso la desestabilizó. Me voy a ir, Ricardo, y me llevo a los trillizos. No te vas a llevar a nadie. Son mis hijos, son nuestros hijos, y ningún juez te va a dar la custodia cuando vea lo que hiciste. La frase cayó en la sala como una moneda sobre una mesa de cristal. Carolina se quedó inmóvil.
Su cara cambió. Pasó de la estrategia al miedo en un instante, el miedo rápido y agudo de alguien que escucha algo que no esperaba y que necesita 3 segundos para o calcular cuánto sabe el otro y cuánto está adivinando. No sé de qué hablas, dijo Carolina, y por primera vez su voz no fue calculada ni fría, sino defensiva. La voz de alguien que está construyendo un muro con ladrillos que todavía no tiene. Creo que sí sabes, dijo Ricardo. Carolina apretó la mandíbula, cambió de postura, se cruzó de brazos y lanzó lo que le quedaba. Si insistes en esto, voy a llamar a mi abogado y le voy a decir que la empleada nos ha estado robando. Tengo cómo probarlo. Puedo decir que faltaban cosas en la casa, que desaparecía comida, que encontré dinero de menos. ¿Quién le van a creer, Ricardo? ¿A tu esposa o a la sirvienta? La palabra sirvienta salió de la boca de Carolina con el mismo desprecio con el que 3 meses atrás le dijo a Lupe que si reclamaba la iba a acusar de ladrona. El mismo desprecio que le permitió cortarle el sueldo a la mitad sin perder el sueño. El mismo desprecio que le permitió cenar langosta en un restaurante de Zapopan, mientras la mujer a la que le robaba dormía debajo de un puente con un bebé en una caja de cartón. Le van a creer a las pruebas, dijo Ricardo con la voz firme. Y las pruebas existen, Carolina. Algo se rompió en la cara de Carolina. No fue un quiebre visible. Fue algo debajo de la superficie, como una grieta en una pared que no se ve desde afuera, pero que debilita toda la estructura. Se quedó parada frente a Ricardo, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, y los ojos moviéndose rápido de izquierda a derecha, calculando, recalculando, buscando una salida que no encontraba. «Estás cometiendo un error», dijo Carolina con una voz que quería sonar amenazante, pero que sonó a algo más delgado, más frágil, la voz de alguien que sabe que está perdiendo y que intenta ganar tiempo. «Un error que te va a costar caro». Se volteó, salió de la sala, subió las escaleras, y desde el segundo piso su voz bajó con la claridad de alguien que quiere ser escuchada. «Lupe, recoge tus cosas y las de tus hijos. Te vas hoy. Y si no te vas, mañana mi abogado va a poner una denuncia por robo». Ricardo salió de la sala y caminó hacia la cocina. Lo que encontró le apretó el pecho con la fuerza de un puño. Lupe estaba guardando cosas. Estaba de rodillas en el piso del cuarto de servicio, metiendo la ropa de sus hijos en la bolsa de tela, con las manos temblando y las lágrimas cayéndole sobre las manos. Y los movimientos rápidos y mecánicos de alguien que ha aprendido a empacar en minutos, porque la última vez que alguien le dijo, «¿Te vas?», tuvo 24 horas, y esta vez no quería esperar ni una. «No quiero causar más problemas, señor», dijo Lupe sin levantar la vista, con la voz rota y las manos, guardando una playera de Emiliano que todavía olía a champú del baño de ayer. «Usted ya hizo mucho, más de lo que nadie ha hecho por nosotros, pero yo conozco a la señora. Ella va a cumplir, va a poner la denuncia, y si me acusan de robo, no voy a poder trabajar en ningún lado y mis hijos...» «Lupe», dijo Ricardo arrodillándose frente a ella, «pare. Deje la bolsa. Nadie se va a ningún lado». Pero la señora dijo, «La señora no va a decidir nada más en esta casa». Lupe lo miró desde el piso con los ojos rojos y las manos agarrando la playera de Emiliano y la expresión de una mujer que quiere creer pero que lleva 3 meses sin poder creer en nada porque cada vez que creyó que las cosas iban a mejorar, empeoraron. En la puerta de la cocina, de pie contra el marco, estaba Sofía, con la bolsa del súper en las manos, apretada contra el pecho, mirando a su madre en el piso, mirando a Ricardo arrodillado, mirando hacia las escaleras por donde había bajado la voz de Carolina, y en sus ojos, esos ojos de 7 años que habían contado 87 rayas en la pared de un puente, había algo que no era miedo, sino decisión. La decisión de alguien que lleva 87 noches, guardando algo, y que sabe que llegó el momento de sacarlo. Sofía apretó la bolsa, miró a su madre, miró a Ricardo,
y caminó hacia la sala sin que nadie se lo pidiera. Sofía entró a la sala con los pies descalzos sobre el piso de mármol y la bolsa del súper apretada contra el pecho con las dos manos. Carolina estaba bajando las escaleras con una maleta pequeña y el teléfono en la oreja, hablando con alguien, probablemente su abogado, probablemente armando la denuncia que le prometió a Lupe, probablemente construyendo la mentira que iba a usar para destruir a una mujer que no había hecho nada, excepto trabajar y callarse y sobrevivir. Ricardo estaba de pie en la sala, vio a Sofía entrar, vio la bolsa y entendió lo que estaba a punto de pasar antes de que pasara, porque la conversación de las 2 de la mañana en la cocina le había enseñado algo sobre esa niña, que Sofía no hacía nada sin un propósito, que cada movimiento era calculado con la precisión de alguien que aprendió que en la vida de los pobres no hay margen para el error. Carolina colgó el teléfono al llegar al último escalón. Miró a Sofía parada en la sala con la bolsa. ¿Y esta niña qué hace aquí? Lupe, llévate a tus hijos de... Señora, dijo Sofía. La palabra salió de la boca de la niña con una claridad que detuvo a Carolina a mitad de la frase. No fue un grito, no fue un desafío. Fue la voz de una niña de 7 años que ha ensayado este momento 87 veces en su cabeza. Una vez por cada raya, en la pared del puente, una vez por cada noche que apretó la bolsa contra su pecho, preguntándose si algún día iba a poder abrirla frente a la persona correcta. Sofía caminó hasta la mesa de centro de la sala, puso la bolsa sobre la mesa, la abrió y empezó a sacar los recibos. Los sacó uno por uno, con las 2 manos, con la misma delicadeza con la que se sacan las cosas que importan, no rápido, no de golpe, sino despacio, con cuidado, colocando cada papel sobre la mesa de vidrio con la solemnidad de alguien que está poniendo evidencia sobre el escritorio de un juez. 6 recibos, 6 quincenas, 6 papeles doblados en 4 que habían sobrevivido 3 meses debajo de un puente, dentro de una bolsa de plástico, dentro de las manos de una niña que los protegió como otros niños protegen un juguete favorito. Mi mamá no miente, dijo Sofía, con la voz firme y los ojos fijos en Carolina. Mi mamá nunca ha mentido. Mi mamá nunca ha robado. Aquí está la prueba. Carolina miró los recibos. Su cara pasó por 3 expresiones en 2 segundos: confusión, reconocimiento y pánico. Confusión porque no esperaba que una niña de 7 años tuviera documentos. Reconocimiento porque vio su propia letra en cada recibo. La cantidad, la fecha, la firma de Lupe que ella misma le hacía firmar cada quincena cuando le entregaba la mitad de lo que le correspondía. Y pánico porque entendió en ese instante que lo que estaba sobre la mesa era la prueba que no debería existir, la prueba que ella creyó que no existía, porque ¿quién guarda recibos cuando vive debajo de un puente? Lupe los guardaba. Lupe guardaba cada papel que le daban, porque una mujer que creció sin nada aprende que los papeles son la única defensa que tienen los pobres contra la palabra de los ricos. Y se los daba a Sofía porque Sofía era la persona más confiable que conocía, más confiable que cualquier adulto, más confiable que cualquier banco, más confiable que cualquier cajón con llave, porque Sofía tenía 7 años y la ferocidad de un animal que protege lo que le encargan con la vida. Carolina extendió la mano hacia los recibos. Un movimiento rápido, instintivo, la mano de alguien que quiere hacer desaparecer la evidencia antes de que sea demasiado tarde. Pero Ricardo fue más rápido. Puso la mano sobre los papeles antes de que Carolina los tocara, los recogió de la mesa y sacó el teléfono del bolsillo. Fotografió cada uno, los 6, uno por uno, con la fecha visible, con la cantidad visible, con la letra de Carolina visible, con la firma de Lupe visible. 6 fotos que se guardaron en la nube automáticamente y que ya no podían ser borradas, ni arrancadas, ni negadas. 36,000 pesos, dijo.
Ricardo, guardando el teléfono y mirando a Carolina con una calma que era más devastadora que cualquier grito. 6 quincenas, 6,000 pesos que le quitaste cada vez, 36,000 pesos que le robaste a una mujer que gana 12,000, que tiene 3 hijos, que no tiene marido, que no tiene familia, que no tiene nada excepto este trabajo. 36,000 pesos que usaste para tus cenas en Zapopan y tus bolsas y tu salón mientras ella dormía debajo de un puente con un bebé en una caja de cartón cubierto con un casaco porque no tenía cobija. Carolina no respondió. Tenía la mano todavía extendida hacia la mesa donde ya no había recibos y la boca entreabierta y los ojos moviéndose entre Ricardo y Sofía y la puerta y las escaleras, buscando una salida que no existía, porque las salidas se cierran cuando la verdad tiene pruebas. Y cuando ella te preguntó por qué, continuó, Ricardo, la amenazaste. Le dijiste que si hablaba la ibas a correr y me ibas a decir que robaba. Le cerraste la boca con miedo. La dejaste elegir entre callarse y quedarse en la calle o hablar y quedarse sin trabajo. Y ella se cayó 3 meses. Se cayó mientras sus hijos dormían en 1170 cartones y comían tortillas frías. Se cayó mientras se desmayaba de hambre en mi cocina, sirviéndole la mamila a mi hija. La sala estaba en silencio. El tipo de silencio que existe después de que la verdad ocupa todo el espacio y no queda lugar para nada más. Sofía seguía de pie junto a la mesa con las manos a los costados y la mirada fija en Carolina, sin odio, sin venganza, con la expresión de una niña que acaba de cumplir la única misión que tenía y que ahora está esperando ver qué pasa con la verdad cuando por fin tiene prueba. Lupe apareció en la puerta de la sala. Estaba de pie en el quincho, Marco con Mateo en brazos y Emiliano agarrado de su pantalón y los ojos rojos y la cara mojada de lágrimas, porque había escuchado todo desde la cocina. Cada palabra de Sofía, cada número de Ricardo, cada silencio de Carolina, y lo que tenía en la cara no era vergüenza ni miedo, sino algo que Lupe no se había permitido sentir en 3 meses. La sensación de que alguien la estaba viendo. Carolina miró a Lupe. Miró a la mujer a la que le robó 36,000 pesos parada en la puerta con un bebé en brazos y un niño agarrado de su pierna. Y la ropa limpia que siempre estuvo limpia y la dignidad que siempre estuvo intacta. Y lo que cruzó por la cara de Carolina no fue arrepentimiento. Fue la incomodidad de alguien que se ve reflejada en los ojos de la persona a la que dañó y que no puede sostener la mirada. Mañana viene mi abogado, dijo Ricardo. Vas a devolver cada peso y vas a firmar lo que tengas que firmar. Esta noche te vas. Carolina subió las escaleras sin responder. Hizo 2 maletas, llamó a un taxi y salió de la mansión de Puerta de Hierro a las 11 de la mañana de un domingo con la misma puerta por la que entró 8 años atrás. Excepto que esta vez nadie la acompañó a la puerta, nadie le cargó las maletas y nadie le dijo adiós. Los trillizos no entendieron por qué su mamá se fue con maletas. Ricardo les dijo que mamá necesitaba unos días fuera. Sebastián preguntó si Lupe y los niños se iban a quedar. Ricardo dijo que sí. Y Sebastián agarró a Emiliano de la mano y lo jaló hacia la sala y le dijo: «Ven, te enseño mis coches», con la naturalidad de un niño de 4 años para quien las cosas son simples. La gente que se queda es la gente que importa. Los 6 niños se juntaron en la sala esa tarde. Los trillizos le enseñaron a Emiliano los juguetes que tenían y Emiliano los miraba con la misma expresión con la que había mirado el agua caliente, la expresión de alguien que descubre que existen cosas que otros niños dan por sentadas. Sofía se sentó en el sillón con Emilia en el regazo y le leyó un cuento con la paciencia de una niña que lleva años leyéndole, en cuentos a sus hermanos y que no distingue entre hermanos propios y hermanos prestados.
y Mateo gateó por el piso de la sala persiguiendo una pelota que Santiago le rodaba una y otra vez. Y cada vez que Mateo la agarraba, Santiago aplaudía. Y Mateo se reía con esa risa de bebé que llena las casas de algo que los muebles y las cortinas y los pisos de mármol no pueden llenar. Ricardo los miró desde la puerta de la sala. 6 niños, 3 que tenían todo y 3 que no tenían nada, jugando juntos en el piso como si la diferencia no existiera. Porque para los niños la diferencia no existe. La diferencia es una invención de los adultos que los niños todavía no aprendieron a ver. Esa noche, cuando los 6 estaban dormidos, Ricardo bajó a la cocina. Lupe estaba ahí, sentada en el mismo banco donde Sofía se sentó la noche anterior, con las manos sobre la barra y los ojos mirando el jardín, por la ventana y el casaco doblado sobre sus piernas, porque Mateo ya estaba dormido en una cama y ya no necesitaba el casaco, pero Lupe lo tenía en el regazo de todas formas, como se tienen las cosas que ya no sirven para lo que servían, pero que significan demasiado para soltarlas. Ricardo se sentó a su lado. No habló. Lupe no habló. Y el silencio que compartieron fue el primer silencio en 3 años que no estaba lleno de cosas que uno no sabía y la otra no podía decir. Era un silencio limpio. El silencio de 2 personas que por fin están en el mismo lado de la verdad. 8 meses después, en 1900, una calle tranquila de la colonia Oblatos, la misma colonia donde Lupe vivía antes de que Carolina le cortara el sueldo y el mundo se le cayera encima, había una casa pequeña con puerta azul y una ventana que daba a un patio donde cabía un tendedero y una maceta con albahaca y nada más, pero que para Lupe y sus hijos era más grande que cualquier mansión, porque era suya. Ricardo pagó la renta de los primeros 6 meses y la reforma completa. Pintura, plomería, una estufa nueva, un calentador de agua para que Emiliano nunca más tuviera que descubrir que el agua caliente existe. Lupe le dijo que no podía aceptarlo. Ricardo le dijo que no era un regalo, sino una deuda. La deuda de un hombre que firmó nóminas durante 3 años sin verificar que el dinero llegara a donde tenía que llegar. Lupe aceptó con la condición de que cuando se estabilizara, iba a pagar la renta ella misma. Ricardo aceptó la condición sabiendo que Lupe la iba a cumplir, porque Lupe cumplía todo lo que decía. Eso era algo que él había aprendido demasiado tarde y que no iba a olvidar. Sofía entró a la escuela de los trillizos en 3er grado y al 2.º mes era la mejor alumna de la clase. La maestra le dijo a Ricardo en la junta de padres que Sofía tenía algo que ella no había visto en 30 años, de dar clases. Una disciplina que no venía de la presión, sino de la convicción. La convicción de una niña que aprendió debajo de un puente que estudiar era la diferencia entre la caja de cartón y la casa en Puerta Azul. Los viernes, Sofía se iba a la mansión de Puerta de Hierro con los trillizos y los 5 hacían la tarea juntos en la mesa del comedor. Y Sofía les explicaba las divisiones a Santiago con la paciencia de una maestra y la autoridad de alguien que sabe que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Emiliano tenía un estuche completo de 24 lápices de colores que Ricardo le regaló el primer día de clases. Los tenía organizados por tonos, cálidos de un lado, fríos del otro, con la misma obsesión por el orden que tenía cuando acomodaba sus 3 lápices sin punta, debajo del puente. El cuaderno viejo seguía guardado. Lupe no lo tiró. Lo puso en la repisa de la sala junto a una foto de los 3 niños, abierto en la primera página, donde todavía se leía su letra con plumón azul. Estudia, mi amor. Un día vamos a tener una casa de verdad. Y debajo con la letra de Emiliano, que ya no era temblorosa, sino firme, porque un niño que escribe todos los días en un escritorio mejora su letra de la misma forma en que un músculo que se ejercita se fortalece. «¿Ya tenemos casa de verdad, mamá?».
Mateo dormía en un verso de madera que Ricardo compró en una mueblería de la Calzada Independencia. Tenía sábanas limpias, una almohada pequeña y un móvil de estrellas que Emiliano le hizo con cartulina y estambre. Pero todas las noches, sin excepción, Lupe le ponía el casaco encima. El mismo casaco viejo y gastado, que ya no necesitaba cubrir a nadie porque ahora había cobijas y techo y paredes. Lupe lo ponía de todas formas. A veces se quedaba un momento con la mano sobre el casaco mirando a Mateo dormir, y si alguien le hubiera preguntado por qué seguía poniéndolo, habría dicho que por costumbre. Pero no era costumbre, era memoria. La memoria de 87 noches en las que ese casaco fue lo único que separaba a su hijo del frío, y el acto de ponerlo suave, lento, con las dos manos alisando la tela sobre el cuerpo del bebé, era la forma que tenía Lupe de recordarse a sí misma de dónde venían, para nunca olvidar lo que costó llegar hasta aquí. Ricardo iba todas las semanas con los trillizos. Los 6 niños jugaban en el patio de la Casa Azul, con la misma naturalidad con la que jugaron el primer día en la sala de la mansión, sin distinguir, sin medir, sin calcular quién tenía más y quién tenía menos, porque los niños no nacen con esa calculadora y solo la adquieren cuando los adultos se la instalan. Sebastián le enseñó a Emiliano a andar en bicicleta en la banqueta de la colonia. Emilia y Sofía inventaron un idioma secreto que solo ellas entendían. Santiago le hacía caras a Mateo hasta que el bebé se reía con esa risa que llenaba el patio entero. Y Lupe seguía trabajando en la mansión, no porque no tuviera opción, sino porque quería. Llegaba a las 7, salía a las 4. Ricardo le ajustó el horario para que pudiera recoger a sus hijos de la escuela, y los trillizos la recibían cada mañana con la misma alegría de siempre, porque para ellos Lupe no era la empleada sino la persona que los cuidaba, que les cortaba la fruta como a cada uno le gustaba, que sabía que Emilia necesitaba la leche tibia y que Santiago le tenía miedo a las abejas y que Sebastián no comía nada verde a menos que Lupe lo cortara tan pequeño que no se viera. Lupe sabía todo de esos niños, siempre lo supo. La diferencia era que ahora alguien más lo sabía también. En el escritorio del segundo piso de la mansión, en la gaveta donde antes Ricardo guardaba las facturas de los supermercados y los contratos con proveedores, ahora había un objeto que no pertenecía a ninguna categoría contable. Era una caja de cartón, pequeña, aplastada, con las esquinas dobladas y una mancha de humedad en un costado y el periódico arrugado todavía pegado al fondo. La caja donde Mateo durmió 87 noches debajo de un puente sobre el río San Juan de Dios. Ricardo la trajo del puente el día que volvió a recoger las cosas que quedaron. La limpió, la guardó y pegó en la tapa interior una fotografía que Lupe le mandó por teléfono un domingo. Los 6 niños sentados en el patio de la Casa Azul, con las piernas colgando de la barda baja y los brazos alrededor de los hombros de los que tenían al lado, Sofía en una punta con su cara seria y Mateo en la otra en el regazo de Sebastián, y los 4 del medio sonriendo con la sonrisa de los niños que no saben que están siendo fotografiados y por eso sonríen de verdad. Debajo de la foto, con su letra, Ricardo escribió: para nunca olvidar lo que no vi.